¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando lo divino irrumpe en lo humano de la manera más espectacular? Prepárate para desvelar uno de los momentos más enigmáticos y gloriosos de la historia bíblica, la transfiguración de Jesús. Este evento no es solo una historia antigua, es una ventana a la verdadera identidad de Jesús y un mensaje eterno para todos nosotros. Nuestro objetivo en este recorrido es explorar la transfiguración de Jesús, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la comprensión de sus discípulos y que sigue resonando hoy. Buscamos desentrañar su significado profundo, su contexto histórico y su relevancia espiritual. Queremos que este relato bíblico cobre vida, ofreciéndote una perspectiva clara y enriquecedora sobre este milagro. Este evento, narrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es mucho más que una simple anécdota. Es una revelación crucial sobre la naturaleza divina de Jesús, su conexión con el Antiguo Testamento y el camino hacia su sacrificio y resurrección. Acompáñanos a descubrir por qué este momento en la montaña es tan fundamental para la fe cristiana. 6 días después de una conversación crucial con sus discípulos, donde Jesús les había preguntado sobre su identidad y Pedro lo había confesado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús decidió apartarse. No fue un retiro cualquiera, fue un ascenso a un monte alto, un lugar simbólico en las Escrituras para encuentros divinos y revelaciones trascendentales. Este detalle geográfico no es menor. Las montañas en la Biblia son a menudo escenarios de teofanías, donde Dios se manifiesta a la humanidad. Jesús no subió solo. Eligió a su círculo más íntimo: Pedro, Santiago y Juan, los mismos que serían testigos de otros momentos clave, como la resurrección de la hija de Jairo y su agonía en Getsemaní. Esta selección subraya la importancia y la intimidad de lo que estaban a punto de presenciar. Eran los discípulos más cercanos, aquellos a quienes Jesús confiaba las revelaciones más profundas. Y entonces sucedió lo impensable. Delante de ellos, Jesús se transfiguró. Su apariencia cambió drásticamente, revelando una gloria que normalmente permanecía oculta bajo su forma humana. Su rostro resplandeció como el sol, una imagen que evoca la luz divina y la pureza absoluta. Sus vestidos, que antes eran los de un hombre común, se hicieron blancos como la luz, más blancos de lo que cualquier blanqueador terrenal podría lograr. Esta luminosidad no era un efecto óptico, era una manifestación de su divinidad inherente, un destello de su gloria celestial. Los discípulos vieron, por un instante, a Jesús no solo como el Mesías humano, sino como el Hijo de Dios en toda su majestad. Este resplandor es un eco de la gloria de Dios que Moisés experimentó en el monte Sinaí, donde su rostro también resplandeció después de hablar con el Señor. Es una confirmación visual de que Jesús no era solo un profeta o un maestro, sino el mismo Dios encarnado, portador de la luz y la vida. La transfiguración fue una anticipación de su gloria futura y una validación de su identidad divina. Mientras los discípulos aún asimilaban la visión de Jesús transfigurado, dos figuras históricas aparecieron junto a él: Moisés y Elías. La aparición de estos dos gigantes del Antiguo Testamento no fue casualidad, fue profundamente simbólica y significativa. Moisés representaba la ley, el fundamento de la fe judía, el gran legislador que recibió los 10 mandamientos. Elías, por su parte, simbolizaba a los profetas, la voz de Dios que llamaba al pueblo al arrepentimiento y anunciaba la venida del Mesías. Su presencia junto a Jesús proclamaba un mensaje claro: Jesús no venía a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Él era el punto culminante de toda la historia de la salvación, el cumplimiento de todas las promesas y profecías. La conversación entre ellos, aunque no se detalla en Mateo, Lucas nos dice que hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén, refiriéndose a su muerte y resurrección. Esto subraya que incluso en este momento de gloria, la cruz ya estaba en el horizonte. La transfiguración, por lo tanto, no solo reveló la gloria de Jesús, sino que también conectó su misión con toda la historia de la salvación. Moisés y Elías, los grandes líderes del pasado, reconocían a Jesús como el Mesías prometido, el que llevaría a cabo la redención final. Su presencia validaba la autoridad de Jesús y su papel central en el plan divino. Ante tal despliegue de gloria, la reacción de Pedro fue instintiva y muy humana. Abrumado por la magnificencia del momento, exclamó: «Señor,
Bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Su deseo era prolongar esa experiencia sublime, de alguna manera capturar la gloria y la presencia divina. La idea de construir tiendas o tabernáculos evoca la fiesta de los tabernáculos, una celebración judía que conmemoraba la morada de Dios con su pueblo en el desierto. Pedro, en su entusiasmo, quizás quería crear un santuario permanente para honrar a estas 3 figuras. Sin embargo, su propuesta también revelaba una falta de comprensión. Estaba tratando de igualar a Jesús con Moisés y Elías, sin darse cuenta de que Jesús era superior a ambos. Su reacción, aunque bien intencionada, también mostraba el miedo a perder esa conexión divina. Quería aferrarse a la gloria, quizás para evitar el camino del sufrimiento que Jesús había comenzado a anunciar. Es una reacción comprensible para cualquiera que haya experimentado un momento de profunda conexión espiritual y desee que nunca termine. Mientras Pedro aún hablaba, una interrupción divina silenció todas las palabras humanas. Una nube luminosa los cubrió, un símbolo clásico de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, la Shekinah, la gloria de Dios que guiaba a Israel en el desierto y llenaba el tabernáculo. Desde esta nube se oyó una voz poderosa y autoritaria. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escuchadlo. Esta voz era la del Padre Celestial, una confirmación directa y pública de la identidad de Jesús. Las mismas palabras se habían escuchado en su bautismo, pero ahora se pronunciaban en un contexto de gloria y ante testigos clave. La frase «escuchadlo» es una clara referencia a Deuteronomio 18:15, donde Moisés profetiza la venida de un profeta como él, a quien el pueblo debería escuchar. Esto elevaba a Jesús por encima de Moisés y Elías, estableciéndolo como la autoridad final y definitiva. La voz del Padre no solo validó la divinidad de Jesús, sino que también corrigió la perspectiva de Pedro. No se trataba de construir tiendas para 3 figuras iguales, sino de reconocer a Jesús como el Hijo único y amado, a quien toda la atención y obediencia debían ser dirigidas. Fue un momento de revelación trascendental, donde el cielo mismo testificó sobre la verdadera naturaleza de Jesús. Al oír la voz de Dios, los discípulos cayeron sobre su rostro, abrumados por el miedo y la reverencia. La presencia divina es a menudo descrita en las Escrituras como algo aterrador para los seres humanos, que reconocen su propia pequeñez ante la majestad de Dios. Este temor no era de castigo, sino de asombro ante lo santo y lo incomprensible. En ese momento de vulnerabilidad, Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levantaos, no temáis». Su toque y sus palabras fueron un bálsamo de consuelo y seguridad. Jesús, en su gloria, seguía siendo el mismo Maestro compasivo que conocían. Al alzar los ojos, la visión había desaparecido. No vieron a nadie más que a Jesús solo. Moisés y Elías se habían ido, la nube se había disipado, y la gloria resplandeciente había vuelto a su forma humana. Este regreso a la normalidad no disminuyó la experiencia, sino que la consolidó. Los discípulos habían visto la gloria de Jesús, habían escuchado la voz del Padre, y ahora debían procesar esa revelación en el contexto de su misión terrenal. La transfiguración les dio una base sólida para su fe, una prueba irrefutable de la divinidad de Jesús, que les sería crucial para los desafíos venideros. Mientras descendían del monte, Jesús les dio una instrucción peculiar. No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Este mandato de silencio, conocido como el secreto mesiánico, es recurrente en los evangelios. Jesús a menudo pedía a sus discípulos que no revelaran su identidad o sus milagros prematuramente. La razón de este silencio era estratégica. La gente tenía expectativas erróneas sobre el Mesías, esperando un líder político y militar que los liberara del yugo romano. Si la noticia de su gloria se hubiera difundido antes de su muerte y resurrección, habría generado una confusión aún mayor, y quizás un intento de coronarlo rey por la fuerza, desviando su verdadera misión. La transfiguración, aunque gloriosa, era solo una parte del plan divino. Solo después de su resurrección, cuando el significado completo de su misión se revelaría, los discípulos estarían preparados para proclamar su gloria y su victoria sobre la muerte. Este mandato subraya la importancia de la resurrección como el evento central que da sentido a toda la vida y obra de Jesús, incluyendo su transfiguración.
La transfiguración de Jesús no es solo un relato histórico, tiene profundas implicaciones para nuestra fe y nuestra vida hoy. Primero, nos recuerda la verdadera identidad de Jesús, no solo un gran maestro o profeta, sino el Hijo de Dios, lleno de gloria y majestad. Esta revelación fortalece nuestra confianza en Él como nuestro Salvador y Señor. Segundo, nos enseña sobre la importancia de escuchar a Jesús. La voz del Padre dijo: «Escuchadlo». En un mundo lleno de voces y distracciones, la transfiguración nos llama a centrar nuestra atención en las palabras de Jesús, que son vida y verdad. Su enseñanza es la guía suprema para nuestra existencia. Tercero, nos ofrece una vislumbre de la gloria futura. La transfiguración es una anticipación de la resurrección de Jesús y de la gloria que nos espera a quienes creemos en Él. Nos da esperanza y consuelo, recordándonos que nuestro destino final es la vida eterna en la presencia de Dios, transformados a su imagen. Finalmente, nos muestra que la gloria y el sufrimiento están intrínsecamente conectados en el plan de Dios. Incluso en el monte de la Transfiguración, Jesús hablaba de su partida en Jerusalén. La cruz precede a la corona. Este evento nos prepara para entender que el camino de la fe a menudo implica desafíos y sacrificios, pero que al final la gloria de Dios prevalecerá. La transfiguración de Jesús es un pilar fundamental de nuestra fe, un momento donde el velo entre lo divino y lo humano se levantó para revelar la majestuosidad de nuestro Salvador. Nos invita a mirar más allá de lo superficial, a reconocer la gloria de Jesús en nuestras vidas y a escuchar atentamente su voz. Te animamos a reflexionar sobre este poderoso evento. ¿Cómo te impacta la revelación de la gloria de Jesús? ¿Estás escuchando su voz en tu vida diaria? Te invitamos a profundizar en las Escrituras, a buscar momentos de quietud para conectar con lo divino y a permitir que la luz de Jesús transforme tu corazón. Comparte esta historia con otros y sé un testigo de la gloria de Cristo.